Bueno, buenos días. Pues vamos a hablar hoy del manejo preoperatorio del paciente hipertenso. Y pues elegí este tema porque conocemos la alta incidencia de la hipertensión a nivel nacional y a nivel mundial. Y diariamente nos enfrentamos a este tipo de pacientes en el contexto de un paciente que va a ser llevado a cirugía. Y muchas veces tenemos dudas sobre qué hacer, sobre qué no hacer. Y quiero traer este tema para que resolvamos estas dudas, para que generemos conceptos uniformes para todos y para que en el equipo de trabajo que tenemos alrededor de este tipo de pacientes, internistas, quirúrgicos, anestesiólogos y las enfermeras que nos colaboran con el diagnóstico y el manejo, podamos llegar a un consenso y ponernos de acuerdo sobre qué vamos a hacer con estos pacientes en base a lo que la literatura actual y lo que la evidencia nos muestra actualmente. Pues las enfermedades cardiovasculares, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, son responsables de 17 millones de muertes al año, y la hipertensión arterial está directamente relacionada como factor de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares. Y las complicaciones asociadas a la hipertensión causan 9.4 millones al año de complicaciones asociadas a la hipertensión, por lo que pues son cifras bastante alarmantes, significativas, y estas complicaciones asociadas a la hipertensión no se escapan del escenario perioperatorio. La hipertensión, según la Organización Mundial de la Salud, preexistente con o sin diagnóstico, está presente en 1/3 de los pacientes por encima de los 25 años, es un porcentaje bastante alto. Y del total de los pacientes hipertensos conocidos, solo el 59% reciben o toman regularmente o de forma adecuada su medicación. Entonces, además de que vamos a enfrentarnos a estos pacientes, sin duda alguna, muchos de ellos van a venir con un mal control de las cifras tensionales. Solo el 35% de los pacientes que están siendo manejados para este diagnóstico tienen realmente un adecuado control de la presión arterial, esto por diferentes factores. Y los pacientes hipertensos, por sí solos, como único diagnóstico asociado a un paciente que va a ser llevado a una cirugía, tienen solo 1.3 veces más probabilidad de hacer eventos cardíacos perioperatorios adversos. Pero la mayoría de estos pacientes no tienen un diagnóstico solo de hipertensión, usualmente o son diabéticos, o son obesos, o son fumadores, o renal crónico, y esto va aumentando aún más el riesgo de hacer eventos perioperatorios adversos. Entonces, para hablar del tema de hoy, lo he organizado de esta manera. Vamos a hablar sobre la fisiopatología y sobre todos los factores que influyen en la presión arterial, pues nos tomaría mucho tiempo, pero traigo algunos datos a grandes rasgos que nos van a ser útiles para comprender lo demás. Cómo se define actualmente el diagnóstico de la hipertensión, cómo vamos a evaluar a ese paciente en el preoperatorio, qué cosas debemos tener en cuenta en la valoración, qué medicamentos usa. La pila de ¿Qué medicamentos usa? ¿Cuáles de esos medicamentos pueden tener efectos adversos en el perioperatorio? Y de esos pacientes que están mal controlados, ¿cuáles realmente debería ser prudente no llevarlos a cirugía? Y finalmente, algunas recomendaciones sobre el manejo de las crisis hipertensivas en el transoperatorio y en el posoperatorio. La hipertensión arterial es entonces una enfermedad sistémica, un síndrome de causas múltiples que se caracteriza por una elevación anormal pero persistente de la presión arterial y que se traduce en un daño vascular sistémico, en un compromiso de múltiples órganos. La podemos dividir en hipertensión arterial primaria o secundaria, siendo la hipertensión arterial primaria la causa más frecuente, de origen multifactorial, con una base genética importante, pero que requiere también una serie de condiciones medioambientales que faciliten que se desarrolle la enfermedad.
la alimentación, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, todo este tipo de situaciones medioambientales en un paciente con una predisposición genética hace que más fácilmente pueda desarrollar hipertensión arterial. Y la secundaria, que es menos frecuente cuando hay alguna alteración estructural vascular, por ejemplo una coartación aórtica, una estenosis de las arterias renales o una alteración endocrina, por ejemplo un feocromocitoma. Son otras causas mucho menos frecuentes, pero también hace parte del espectro de la hipertensión arterial. Entonces, pues la presión arterial no es más que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias cuando pasa a través de ella, y depende de las resistencias vasculares sistémicas y del gasto cardíaco. Al ser la presión arterial, esa fuerza que se ejerce sobre las arterias tiene dos momentos importantes. Por eso en la toma de la presión arterial la dividimos en presión arterial sistólica y diastólica, siendo la sistólica la presión arterial en esas paredes de los vasos al final de la sístole, y la presión arterial diastólica la presión que se genera en las paredes vasculares arteriales al final de la diástole, y depende entonces de las resistencias vasculares sistémicas y del gasto cardíaco. Así que todas las condiciones médicas asociadas a la anestesia o no, que nos afecten cada uno de los componentes de esto, de las resistencias vasculares o del gasto cardíaco, dividiéndolo en volumen, latido y frecuencia cardíaca, pues nos van a afectar directamente la presión arterial. Los pacientes hipertensos, sobre todo los pacientes hipertensos jóvenes, tienen un tono simpático aumentado, y eso hace que tengamos altos niveles de noradrenalina circulante, que crónicamente, al generar contracción sostenida del músculo liso vascular, genera una remodelación vascular. Y si esto lo asociamos a placas de ateromas que causan disminución de la elasticidad de las paredes vasculares, pues tenemos el espectro de una enfermedad crónica que es irreversible. Los cambios secundarios a la hipertensión arterial crónica no hay manera de revertirlos. El manejo de la hipertensión arterial es para prevenir las complicaciones generadas por esta y no para generar una cura, por decirlo de alguna manera. Y entendiéndolo de esta manera, la hipertensión arterial pues no es un síntoma o un signo como tal, sino una enfermedad crónica que requiere un tratamiento a largo plazo. En cuanto a cuál es la cifra que define la hipertensión arterial, pues el JNS8 pues nos ha dado esta clasificación de la hipertensión arterial en el comité que realizaron en el 2014, y se considera hipertensión arterial a partir de cifras tensionales de 140-90. Esto para lo que nos dejaron en el Joint Committee de 2014. En el 2017, la Sociedad Americana del Corazón y la Sociedad Americana el Colegio Americano de Cardiología llegaron a este concepto de cambiar un poco esas cifras tensionales. Ya ahora se considera primer estado de hipertensión los pacientes por encima de 130, entre 130 y 190 de presión arterial sistólica, y entre 80 y 90 de presión arterial diastólica. O sea que si un cuarto de los mexicanos eran hipertensos hasta el 2014 del octavo Joint, pues ahorita yo creo que ya estamos la mitad de hipertensos con esta nueva parámetro. Y se considera estadio 2 cuando hay mayor a 140-90. Ya tenemos entonces un paciente hipertenso que va a ser llevado a algún procedimiento quirúrgico. Lo primero que hacemos nosotros, como ustedes nos han visto, es hacer valoración preanestésica. ¿Y qué hacemos en la valoración preanestésica? Pues además de evaluar los riesgos, conocer a nuestro paciente, queremos realmente generar un impacto en la mortalidad. ¿Qué preguntas nos debemos hacer en la valoración preanestésica? Además de todo lo que normalmente hacemos en una valoración preanestésica, evaluar qué tan bueno o qué tan adecuado es el control de las cifras tensionales de nuestro paciente, entender que un paciente que va a una consulta médica más y va a ir a que le explique el anestesiólogo cómo es que lo va a dormir y él tiene miedo como siempre de que pronto no se vaya a despertar. Entonces es entendible que estos pacientes lleguen con susto, con ansiedad, con miedo a la consulta, y que tengan
hipertensión arterial de bata blanca. Entonces, para el diagnóstico de la hipertensión es súper importante. No una cifra tensional aislada es suficiente para hacer diagnóstico de hipertensión. Que el paciente llegue a nuestra consulta sin antecedente de hipertensión y solamente con una sola toma lo encontremos hipertenso no es suficiente. Requerimos tener varias tomas en momentos diferentes con una toma adecuada de la presión para poder hacer el diagnóstico. Y que el paciente llegue hipertenso con antecedente de hipertensión a la consulta no quiere decir que necesariamente tenga un mal control. Aproximadamente el 20% o 25% de los pacientes que llegan a una consulta que se le encuentran las cifras tensionales altas, se trata de una hipertensión de bata blanca, entonces es algo que hay que considerar. Y esto es aún más frecuente si hacemos esa valoración entrando al quirófano. Es un momento en el que aún está más ansioso el paciente y muy probablemente vaya a tener cifras tensionales más altas. Además de evaluar esto, debemos orientar la búsqueda hacia lesiones de órgano blanco y otros factores de riesgo cardiovascular. Como les decía, la hipertensión es muy poco probable que venga sola, casi siempre viene asociada a otros factores de riesgo cardiovascular. Debemos evaluar qué medicamentos se está recibiendo y debemos empezar a tomar decisiones. ¿Qué vamos a suspender? ¿Qué vamos a continuar de los medicamentos que ese paciente toma? Y en algunas situaciones debemos evaluar si es prudente diferir el procedimiento quirúrgico. Con respecto a qué medicamentos se está tomando, pues los más comunes que se utilizan en el manejo de la hipertensión actualmente pues son los beta bloqueadores, los calcio antagonistas, los medicamentos que interfieren en el eje renina-angiotensina-aldosterona y los alfa-2 agonistas. Entonces vamos a empezar con los beta bloqueadores. Desde la guía europea desde el 2014 existe esta recomendación. Se recomienda continuar la administración de beta bloqueadores al paciente que ya esté recibiendo el tratamiento. Cuando se empezó a estudiar qué efectos benéficos tenía suspenderlos o no, comparar al paciente que se le suspendió el beta bloqueador al paciente que se le dejó el beta bloqueador, se vio que no solo el beta bloqueador no generaba efectos adversos en el perioperatorio como hipotensión, sino que además el paciente que venía tomando beta bloqueador tenía un efecto protector y disminuía el riesgo de desarrollar efectos cardiovasculares en los primeros 30 días del postoperatorio. Entonces, por eso de esta recomendación es de clase 1 con un nivel de evidencia B. Además, se debe considerar el inicio del tratamiento perioperatorio en pacientes que tengan una cirugía de alto riesgo y que tengan mayor a 2 factores clínicos de riesgo, que sea por ejemplo un paciente diabético, que además tenga una creatinina elevada. Todos estos factores de riesgo cardiovascular que le van sumando puntos para tener mayor riesgo de complicaciones perioperatorias, en ese grupo de pacientes se beneficiaría iniciar el tratamiento de beta bloqueadores. Pero cuando empezaron a evaluar, a iniciarles este beta bloqueador a estos pacientes, viendo que fuera beneficioso para el postoperatorio, se dieron cuenta que hay una respuesta paradójica en cuanto al inicio de estos medicamentos en los días previos al perioperatorio, sobre todo el mismo día del perioperatorio. Habían alguna conducta para mejorar cifras tensionales el día de la mañana anterior del procedimiento quirúrgico, administrando algún beta bloqueador, pero se vio que administrar los últimos días o el día del procedimiento sin que hubiera tenido un tratamiento previo sí aumentaba el riesgo de hacer complicaciones perioperatorias. Entonces, no se recomienda iniciar los días previos a la cirugía si se tiene suficiente tiempo para generar el efecto protector del beta bloqueador, usarlo, y no suspender el beta bloqueador cuando el paciente ya lo viene tomando de forma crónica. Como les decía, los bloqueadores de los canales de calcio también son unos medicamentos de uso frecuente para el control de la hipertensión arterial y estos deben continuarse. Los bloqueadores de los canales de calcio también han mostrado un efecto benéfico en la disminución del riesgo de complicaciones postoperatorias asociadas a complicaciones cardiovasculares en los pacientes que son llevados a cirugía cuando ya vienen tomándolos previamente.
pero tampoco se ha mostrado beneficio de iniciarlo recientemente o el mismo día del procedimiento clínico. Los alfa-2 agonistas deben continuarse, tener en cuenta que la clonidina genera un efecto rebote cuando se suspende súbitamente, por lo que además de todo suspenderla sería poner más en riesgo al paciente, y los nitratos y los diuréticos deben continuarse. Con respecto a los diuréticos, pues tener en cuenta el riesgo de hacer hipohipercalemia, hiponatremia y tener un control estricto de los electrolitos, pero pueden continuarse. No se ha demostrado que aumenten el riesgo de complicaciones perioperatorias ni de hipotensión, que es uno de los riesgos más importantes en este grupo de pacientes. Con respecto a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2, hasta el 2017 la guía europea nos daba esta recomendación con un nivel de evidencia, una recomendación clase 2 con un nivel de evidencia tipo B, y nos decían que en los pacientes con hipertensión que van a ser llevados a cirugía se podía descontinuar, se recomendaba descontinuar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2, principalmente por el riesgo de hipotensión, y así lo veníamos haciendo. Pero en la de 2018 se publicaron en el British Journal de Anesthesiology y además también en la revista Analgesia, dos estudios bastante importantes con significancia estadística que nos orientan a pensar que realmente no hay evidencia suficiente para hacer esta recomendación. ¿Qué hicieron ellos? Son metaanálisis y revisiones sistemáticas en las que evaluaron más o menos entre los dos unos 35 estudios controlados y aleatorizados, y vieron que estos pacientes, a pesar de que sí hacían un poco más de hipotensión en el perioperatorio, ninguno de estos pacientes tuvo más riesgo ni de muerte, ni de eventos coronarios, ni de eventos cerebrovasculares, ni de complicaciones perioperatorias cardiovasculares adversas. Así que dicen ellos que realmente no hay una evidencia suficiente disponible para recomendar la interrupción de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2 el día de la cirugía, que era lo que veníamos haciendo. Pero aún así nos recomiendan, se debe ser cauteloso con la hipotensión perioperatoria, o sea, si nos van a causar hipotensión estos pacientes que se les hayan iniciado, que los vengan tomando este grupo de medicamentos, pues tienen alto riesgo de hipotensión perioperatoria, más aún cuando se inician en la semana previa al procedimiento quirúrgico, porque justamente en estos días lo vio el internista en la valoración preoperatoria de medicina interna, o porque le dejaron medicado en las indicaciones al hospitalizarse, por ejemplo, captopril PRN, que entonces esos pacientes definitivamente van a hacer hipotensión y debemos cuidarla en el transquirúrgico. El uso de IECAS de acción corta o de acción rápida como el captopril pues no está recomendado en este escenario, porque nos va definitivamente a causar más riesgo de hipotensión perioperatoria. Entonces la recomendación sería no usarlos con esa indicación. Ya si el paciente en la hospitalización se encuentra hipertenso, está cursando una crisis hipertensiva, pues el manejo de la crisis hipertensiva debe ser a la cabecera del paciente con las dosis adecuadas del medicamento que se desee utilizar. La recomendación sería, si nos dicen sí va a causar hipotensión, sí pueden tener ustedes complicaciones perioperatorias, y además de todo, pero no nos dan una evidencia fuerte para suspenderlo porque realmente no se ha visto que mejore el pronóstico a largo plazo, pues la recomendación, como toda medicina, es individualizar, ¿no? No hay fórmulas mágicas, no hay números mágicos. Por ejemplo, si tenemos un paciente de 65 años, un adulto mayor que tiene un diagnóstico de SEDA de recto y que le van a hacer una resección abdominoperineal y que llega a la valoración preanestésica con 160 de presión y él está tomando alguno de estos medicamentos, por ejemplo, enalapril, está tomando 20 miligramos en la mañana, entonces, ¿a ese paciente le suspendo o no le suspendo el enalapril? Pues hay que evaluar el riesgo de hipotensión. Los adultos mayores tienen más riesgo de hipertensión en el perioperatorio, y si además tiene signos tensionales limítrofes, pues es muy probable que ese paciente, que además va a sangrar porque tiene una cirugía grande, que además va a requerir un bloqueo neuroaxial y una anestesia combinada para poder
o brindarle analgesia multimodal, pues este paciente se lo suspenderíamos, ¿verdad? Pero si tenemos, por ejemplo, un paciente de 50 años, obeso, que toman Alapril en la mañana y que nos llega, porque tuvo una fractura de radio, y nos llega con 170-100 de presión arterial, pues este paciente realmente no se beneficiaría de suspenderle el enalapril de la mañana, ¿verdad? Probablemente este paciente le querramos hacer un bloqueo de nervio periférico y no vayamos a comprometer su hemodinamia y lo podríamos llevar a cirugía, continuando sus antihipertensivos de la mañana y el día de cirugía sin ningún problema. Y ante la pregunta de, bueno, no es que nos guste diferir, ¿no? No es cierto. No, pero hay situaciones en las que definitivamente pues toca. Pero vamos a ver que a veces sí exageramos un poco. Si es una urgencia, pues no hay ninguna discusión. Los pacientes urgentes y emergentes deben ser llevados a cirugía, independientemente de las cifras tensionales que tengan en el momento de la intervención. Entonces, en ese momento, si es el paciente que va para cirugía electiva, ¿qué cifras tensionales tiene? No es solo la cifra tensional el que me va a determinar a mí de tomar una decisión. Debo ver si está alta, existe o no daño de órgano blanco. Si voy a diferir, ¿existe algún riesgo de que ese diagnóstico se agrave? Por ejemplo, una cirugía que no sea urgente, así vital, una orquiectomía, por ejemplo, por un tumor. Para tener un buen control de cifras tensionales necesito entre 6 y 8 semanas. Probablemente ese paciente su pronóstico en relación al tumor le vaya a empeorar entre esas 6 y 8 semanas, así que debo poner una balanza de riesgo-beneficio de si diferir ese paciente va a hacer que se agrave el diagnóstico. Si queremos un número, podemos decir que los pacientes que estén con menos de 180, 110 de presión arterial se pueden ser llevados a cirugía, ya que se ha visto que las cifras tensionales menores a estas no son un factor de riesgo independiente de complicaciones perioperatorias cardiovasculares. Los pacientes que se difirieron con cifras tensionales menores a 180, 110 y que se reprogramaron para hacer el procedimiento después, la mayoría llegaron con las mismas cifras tensionales elevadas y no tuvieron menos complicaciones perioperatorias. Entonces, si tenemos un paciente con estas cifras tensionales, lo podemos llevar a cirugía sin ningún problema. En el paciente que tenga cifras tensionales de 180, 110 o mayores, debemos determinar, ¿tiene ese paciente lesión de órgano blanco? ¿Y qué tipo de cirugía le van a realizar? Entonces debemos evaluar cuáles son esas lesiones de órgano blanco. Sabemos que la hipertensión arterial sistémica, pues, como su nombre lo dice, afecta a todos los órganos, pero vamos a hablar como de los principales. Tiene síntomas a nivel del sistema nervioso central, síntomas o signos o hallazgos en estudios paraclínicos que nos orienten a una lesión de órgano blanco. Tiene síntomas cardiovasculares, disnea, dolor torácico, alteraciones al examen físico que nos sugieran falla cardíaca o que esté presentando un evento coronario agudo y lo podamos ver en un electrocardiograma. Tiene alteraciones renales y también importante, aunque a veces nos olvide examinarlo, tiene alteraciones vasculares periféricas, claudica cuando camina este paciente, se sienten los pulsos disminuidos. Si estos pacientes tienen daño de órgano blanco, pues la conducta debe ser diferente. Entonces, el paciente que va a ser llevado a cirugía de urgencia, pues no hay duda, vamos a llevarlo a cirugía de urgencia, pero el paciente que va para cirugía electiva y tiene cifras tensionales mayores de 180 a 110, debemos determinar, ¿tiene lesión de órgano blanco o no tiene lesión de órgano blanco? Si la tiene, ese paciente hay que estudiarlo, hay que optimizarlo, hay que posponer la cirugía, al menos entre 4 y 6 semanas para lograr un control óptimo. ¿Por qué? Porque estos pacientes sí se mueren más, sí se infartan más, sí hacen eventos cerebrovasculares y sí hacen falla renal aguda si no se toman las consideraciones adecuadas. En el paciente que tiene mayor a 180, 110, como por ejemplo el paciente que les mostraba ahorita la fractura del radio, resulta que no llegó con 170, 100, sino que llegó con 190, 120, por decir algún ejemplo. Si ese paciente está asintomático, no tiene ninguna lesión de órgano blanco, pues lo podemos llevar a cirugía, no habría ninguna contraindicación.
En cuanto al manejo transoperatorio de estos pacientes, en este paciente que ya se decidió llevar a cirugía, que tenía 190, 120 de presión arterial, dependiendo del tipo de cirugía y dependiendo del tipo de paciente, pues se debe modificar nuestro monitoreo. Idealmente un paciente de esas características con cifras tensionales elevadas, pues se debe hacer un monitoreo de la presión arterial invasiva. Dependiendo de las comorbilidades y del tipo de cirugía, idealmente tener un acceso venoso central para administración de vasoactivos o tomas de muestras de sangre venosa central para seguimiento de saturación venosa de oxígeno, monitoreo continuo es algo que siempre hacemos durante la cirugía, y evitar fluctuaciones importantes de la presión arterial. Idealmente evitar fluctuaciones de más o menos el 20% de la presión arterial. Si es necesario utilizar antihipertensivos endovenosos y tratar de mantener la mayor estabilidad hemodinámica posible. ¿Por qué? Porque los pacientes hipertensos, por todos los cambios que se generan fisiopatológicamente, tienen alteración en su capacidad de responder ante las fluctuaciones de la presión arterial. O sea, un estímulo doloroso, por ejemplo, de la cirugía, la intubación orotraqueal, por ejemplo, va a causar un aumento significativo, exagerado de la presión arterial, pero también la inducción, por ejemplo, con Propofol, que es un medicamento que como efecto secundario causa importante vasodilatación. También estos pacientes fácilmente se van a ir al otro lado y hacen hipotensiones marcadas. Entonces, muy lábiles hemodinámicamente, y evitar estar llevándolos de hipertensión a hipotensión en los diferentes momentos del acto quirúrgico es una de las cosas que nos deben preocupar. Por lo que les digo, hay dificultad para mantener la estabilidad hemodinámica, y esa inestabilidad hemodinámica es la que nos aumenta los riesgos de eventos cardiovasculares perioperatorios, enfermedad cerebrovascular, arritmias e infarto. Pero de estos, sobre todo la hipotensión es la que más nos lleva a desenlaces adversos. Entonces, debemos buscar en el transoperatorio la estabilidad hemodinámica. No hay un valor así ideal, siempre individualizar, pero digamos que deberíamos llevarlos a una hipertensión estadio 1, evitar fluctuaciones mayores al 20%. En pacientes que llegan muy hipertensos, pues bajar estas cifras hasta 130-90 pues no sería tan adecuado, pero también tener un paciente con 160-100, que sería normal para ese paciente en una cirugía de neurocirugía o de oftalmología, pues realmente no se podría. Entonces hay que individualizar. Las metas van a depender del paciente, de qué cifras tensionales manejaba ese paciente, no al entrar a sala porque llegó bien asustado, sino en piso, y además de qué tipo de procedimiento quirúrgico se va a realizar. Como les decía, la hipotensión es deletérea en estos pacientes y definitivamente aumenta el número de eventos adversos perioperatorios. Entonces, las cifras tensionales de la presión arterial media por debajo de 60 milímetros de mercurio se asocian a lesión miocárdica, lesión renal aguda y muerte. Entonces hay que evitar la presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio en un paciente previamente hipertenso, se asocia a lesiones miocárdicas y muerte. Entonces la hipotensión hay que prevenirla, hay que tratarla agresivamente. Y el grado de lesión secundaria de la hipertensión depende de qué tan severa fue la hipotensión y de qué tanto tuvimos a nuestro paciente en hipotensión. Hay varias escalas y hay calculadoras de riesgo para hipotensión en el perioperatorio. Esta es una así facilita de aprender para mis compañeros. Un paciente que tenga menos de frecuencia cardíaca, menos de 60 latidos por minuto al ingreso a sala, que tenga cifras tensionales limítrofes al ingreso a sala, que tenga edad avanzada, mayor de 65 años, que esté recibiendo inhibidores de la enzima competidora angiotensina o ARA2 y que tenga un índice de Lee mayor de 3, es un paciente que tiene una alta probabilidad de hacer hipotensión en el perioperatorio. Cada punto va aumentando el riesgo de hacer hipotensión y bradicardia en el perioperatorio. Entonces la hipotensión hay que tratarla, hay que sospecharla para prevenirla, y en el momento de que se presente pues hay que ver si es que mi paciente está hipovolémico. Sabemos que los pacientes hipertensos, como tienen disminución del continente, puede que estén hipovolémicos. Tenemos también descartar
si la hipotensión es secundaria a los antihipertensivos, tenemos que evaluar qué dosis utilizamos en el neuroaxial y si es que la simpatectomía es la causa de la hipotensión o si es una respuesta secundaria al uso previo de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué debemos hacer? Tratarla con líquidos, vasopresores, lo que tengamos a la mano. De acción corta, fenilefrina, efedrina o infusión continua de noradrenalina si es necesario. Lo importante es mantener a nuestro paciente en las metas y evitar la hipotensión. Si ya este paciente pues, no está en hipotensión, sino más bien nos está haciendo una crisis hipertensiva en el transoperatorio, debemos, para prevenirlas, no suspender la medicación de uso crónico. Este era uno de los argumentos que decían que encontraron los grupos que estaban en contra de suspender los IECA y ARA2, y era que pues, estos pacientes sí hacen más crisis hipertensivas en el perioperatorio, sí hacen más crisis hipertensivas en el postoperatorio y sí se infartan más. Entonces idealmente pues no suspenderlo mientras sea posible. Reducir la ansiedad y el dolor antes de llegar a sala es súper importante. Un paciente que tiene una fractura de fémur, un paciente que tiene un dolor abdominal, que está con dolor, pues va a llegar con cifras tensionales muy elevadas, y ansiolisis como premedicación antes de llegar a sala en los pacientes para disminuir la ansiedad. Durante el manejo anestésico hay que disminuir al máximo toda la respuesta fisiopatológica al trauma de la intubación y al trauma quirúrgico. Entonces, hacer una adecuada inducción con una dosis adecuada, fentanilo, para poder disminuir esa respuesta metabólica, y la lidocaína, pues, que se ha demostrado que disminuye también la respuesta a la intubación. Y durante el transanestésico, pues, tener a nuestro paciente en un adecuado plano anestésico, con el agente que decidamos hacerlo, inhalado, endovenoso. Descartar otras causas, no siempre van a ser las más comunes. Está acodada la sonda vesical y tenemos una distensión de la vejiga. Es un paciente de neurocirugía que tiene la presión intracraneana elevada. Es un paciente que era consumidor previamente de algún tipo de sustancias, o algunas causas más raras como síndromes serotoninérgicos que pueden estar asociados a la combinación de los medicamentos que usamos en anestesia, o tormentas tiroideas, hipertermia maligna y fibrohemocitoma. Si no mejora, hay que descartar estas causas un poco menos frecuentes. Y pues, ¿qué tenemos para manejar estas cifras tensionales? Pues primero, descartar las causas reversibles y tratarlas si tenemos cifras tensionales en el intraoperatorio y en la sala de recuperación por encima de 190 a 110. Y pues administrar agentes antihipertensivos de acción rápida de manera endovenosa. Pues un paciente o que está anestesiado, entubado, o que está en la sala de recuperación, que le acaban de operar y no le podemos dar nada vía oral. Entonces vamos a recurrir a los agentes antihipertensivos endovenosos de acción rápida. Recordar que en el caso de las mujeres embarazadas ya se considera una crisis hipertensiva por encima de 160 a 110 y no debemos retrasar su manejo. Como opciones farmacológicas, pues tenemos varias: esmolol, labetalol, metoprolol, la que tengamos en nuestros hospitales, la que sepamos usar, pero pues los medicamentos endovenosos de acción corta son los de primera elección en este escenario. También podríamos usar nitroglicerina, nitroprusiato, hidralazina, que también tenemos a nuestro alcance dependiendo de la condición clínica de cada paciente. Y recordar que estos pacientes hipertensos tienen un alto riesgo de hacer complicaciones en la sala de recuperación. Hay que estar con estos pacientes en la sala de recuperación, vigilar las cifras tensionales y tratarlas si se encuentran elevadas. Como les decía, no hay números mágicos. Algunas referencias dicen 190, 110, esta dice 180, 110, pero siempre tratarla. Inicialmente ver la causa. Las causas más comunes de crisis hipertensivas en esta recuperación es el dolor, las náuseas y los vómitos. Entonces tenemos que dar una buena analgesia multimodal durante el trans para que en la sala de recuperación evitemos esta, que es la primera causa. La otra causa bastante frecuente es la hipervolemia. Un paciente que se tuvo un balance de líquidos positivos en el transoperatorio, es mucho más probable que nos haga una crisis hipertensiva si ya tiene el antecedente de hipertensión.
y ya descartar otras causas, hipoxemia o hipercapnia, delirio por agitación, hipotermia, distensión de la vejiga y las otras causas menos frecuentes. Lo más importante en el área de recuperación es dar seguimiento a nuestros pacientes y recordar que allí también se nos complican y que es uno de los sitios más frecuentes donde hacen crisis hipertensivas en el perioperatorio. Eso es todo, muchas gracias.